Muy buenas tardes para todos mis queridos pacientes. Me encuentro nuevamente hoy trabajando desde casa, continuando con estos conversatorios en los cuales pretendo darles algunas recomendaciones a ustedes en estos momentos que nos encontramos aislados y en cuarentena, para que desde el punto de vista circulatorio o cardiovascular no vayan a tener ningún inconveniente. Hoy hablaremos del enfoque de la enfermedad varicosa en tiempos de la pandemia por COVID-19. Sabemos que las varices no son una enfermedad mortal y que quizá muchos de ustedes la tengan desde hace muchos años, pero lo que también sabemos es que en algunos momentos pueden llegar a complicarse y que estas complicaciones sí pueden llegar a ser serias e incluso en estados más avanzados acarrear la muerte. Vamos a definir qué son las varices y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Vamos a decir que es la dilatación con o sin tortuosidad, con o sin elongación de un segmento venoso. Y por ahora, con esa definición basta para este momento, no vamos a entrar a profundizar. ¿Cuáles son los síntomas que puedo presentar si tengo varices en este momento? Lamentablemente es posible que usted no tenga ningún síntoma. Y digo lamentablemente porque la gran mayoría de nosotros, los pacientes, los seres humanos, tenemos la tendencia a creer que solo cuando tenemos dolor estamos enfermos o que solo cuando tenemos dolor debemos consultar. Pues bien, las varices pueden manifestarse por dolor, cansancio, pesadez, calambres, adormecimiento, picazón, hinchazón de los miembros inferiores y toda una serie de síntomas más, pero quizá estos sean los más comunes. Lamentablemente, como les decía antes, estos síntomas se presentan especialmente cuando el paciente está mucho tiempo de pie o caminando por tiempos prolongados o mucho tiempo sentado, y es justo allí donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque si bien las varices producen trombos, pues sabemos que la quietud, el sedentarismo y la obesidad también son una de las causas o de las razones por las cuales un paciente puede desencadenar un evento trombótico. Entonces entenderán ustedes que si hoy tengo varices, pero además de eso estoy quieto y además de eso, como consecuencia de la quietud, tengo obesidad, pues ya tengo tres factores de riesgo, tres grandes causas por las cuales puedo llegar a desarrollar un trombo. ¿Y qué es un trombo? Simple, vamos a explicarlo sencillo. Es la coagulación de una vena. Es aquella circunstancia clínica en la cual la sangre pasa de su estado líquido a un estado inicialmente gelatinoso y posteriormente a un estado sólido. Es decir, se tapa la vena, se obstruye la vena, se impide el retorno venoso por esa vena y obviamente esto acarreará consecuencias en la extremidad o en la parte del cuerpo que sea la encargada, para la cual esa vena sea la encargada del retorno venoso. ¿Por qué es peligroso un trombo? Un trombo es peligroso principalmente por dos razones. Vamos a decirlo de la siguiente manera. O porque puede tener consecuencias a corto plazo, o porque debe tener consecuencias a largo plazo. O si quiere, clasifiquémoslo de la siguiente manera. Porque puede tener consecuencias leves o sencillas, o puede tener consecuencias graves. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Hinchazón de la pierna, dolor permanente de la pierna, pigmentación y resequedad de la pierna y lo que ustedes generalmente han conocido como úlcera varicosa, o sea, la aparición de una llaga generalmente en la parte interna del tobillo. Muchos de estos pacientes han sido pacientes que han tenido trombosis venosa o asintomática, que no tuvieron ningún síntoma, o mal diagnosticada o mal tratada y muchos años después desencadenan una úlcera varicosa. ¿Y cuáles son las complicaciones a corto plazo? Las complicaciones a corto plazo principalmente son la extensión de un trombo. La extensión de un trombo es el agrandamiento del trombo. El trombo que inicialmente estaba en un segmento corto de vena, quizá ahora lo tenemos en un segmento más largo de vena, o el trombo que inicialmente estaba en una vena superficial, ahora lo tenemos no solo en la vena superficial, sino en una vena profunda. O sea, el trombo se extendió, comprometió más el aparato circulatorio, comprometió más esa extremidad. ¿Y cuál es la otra complicación a largo plazo? La migración del trombo, a corto plazo, perdón, la migración del trombo. Es decir, ese trombo va a viajar, ese trombo se va a desplazar. ¿Y a dónde se desplaza? Generalmente a los pulmones, con graves complicaciones, con graves consecuencias, generalmente de por vida, e incluso pudiendo llegar a causar la muerte.
Entonces, ¿cómo puedo yo saber que tengo un trombo? ¿Cómo puedo en estos momentos que estoy encerrado en mi casa cuidando a mis papás o cuidando a mis abuelos, cuidando a mi familia, cómo hago para sospechar que una persona de mi entorno familiar está desarrollando un trombo? Primero, dolor de una extremidad, hinchazón de una extremidad, dificultad para caminar, dificultad para empinarse, dificultad para mover el tobillo por dolor, por dolor. Podemos en algunos casos también tener una pierna fría, podríamos llegar a tener una pierna morada, pero eso en casos quizá más avanzados. Una de esos síntomas que les acabo de mencionar y ya podríamos estar sospechando que esa persona, sobre todo si es mayor de edad o si es obeso, puede estar desencadenando un evento trombótico. Pero ojo, porque podemos tener también trombos en pacientes asintomáticos. Cualquiera de nosotros puede estar perfectamente normal, sin ningún dolor, sin ninguna hinchazón y también tener trombos, y esos son exactamente los más peligrosos, porque la primera manifestación puede llegar a ser un embolismo pulmonar y pueden estar terminando en una unidad de cuidado intensivo, o Dios no lo quiera, pueden llegar a fallecer por una trombosis que no fue prevenida o por una trombosis que no dio ningún síntoma. No entraré a hablar de los tratamientos, ni de los métodos diagnósticos, de las ayudas clínicas, ni las ayudas paraclínicas, porque eso depende al especialista. Pero sí quiero que les quede claro a ustedes en este momento que están en sus casas, que están colaborando con las autoridades de salud y con los entes gubernamentales en estos momentos de pandemia. Quiero que les quede claro que si usted tiene varices y usted a eso le va a sumar quietud, muy probablemente tiene todo el terreno para que le aparezca un trombo, para que la sangre se le coagule en las piernas. Y si usted hace un trombo puede tener consecuencias a corto plazo o consecuencias a largo plazo. Y de las consecuencias a corto plazo puede llegar a desencadenar incluso la muerte o complicaciones severas que lo pueden llevar a usted a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo más sencillo que quiero que les quede también de esta charla? ¿Cómo lo prevengo? ¿Cómo evito que un familiar mío tenga un trombo? Principalmente moviendo, haciendo ejercicio, caminando dentro de la casa, moviendo los pies. Ustedes ven que los aviones y los buses ya tienen una estructura en los pies para ir moviendo los pies. Esto previene y evita en muchos de los casos la aparición de trombos en los miembros inferiores. Por favor, si usted tiene varices, póngase las medias elásticas. Este es el momento en el cual usted tiene que ponerse las medias elásticas, porque usted se encuentra a riesgo de desarrollar un evento trombótico y no solamente está exponiendo su vida, sino que va a congestionar los servicios de salud en este momento que ya están comenzando a saturarse. Recuerden que mi consultorio está completamente disponible para ustedes. Estamos trabajando desde la casa, estamos atendiendo todas sus inquietudes, estamos para servirles. El teléfono sigue siendo el mismo, 316-882-5430, o por vía WhatsApp me pueden enviar un mensaje, me pueden manifestar sus inquietudes. Estamos para servirles, no tiene ningún costo. Esperamos sus llamadas. Sigan colaborando con las autoridades de salud, quédense en casa y nos vemos pronto en la consulta y nos vemos en otro conversatorio. Feliz tarde, hasta luego.